Muchas gracias a todas las personas que se han mantenido conectados y a los que también se irán conectando durante los siguientes minutos. Vamos a iniciar las presentaciones de la tarde de nuestra por el aniversario 41º de nuestro Departamento de Salud Mental en Familia. Y es para mí un gusto, es realmente un placer el poder presentar a Federico Sarin. Él es psicólogo provocador, así se autodenomina, y ustedes ya entenderán durante su presentación porque es que así lo dice. Él es psicólogo provocador y terapeuta familiar, es profesor asociado de la Universidad Brige Universiteit en Ámsterdam y fundador de la terapia provocativa en España. A Federico lo conocimos en el último congreso de relates que se hizo también virtual por la situación de pandemia, se emitió desde Paraguay y fue una de las ponencias que generó mayor capacidad de reflexión durante ese congreso. Lo invitamos a que pudiera participar con nosotros y él gentilmente ha accedido a hacerlo, por lo cual estamos muy agradecidos. Te agradecemos mucho, Federico, en nombre del hospital y de nuestro departamento. Y sin más, te dejo la opción para tu presentación de 40 minutos y después tener unos 20 minutos de un diálogo que también pueda ser provocador y constructivo para todos nosotros. Adelante, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias, Fabio. Primero voy a compartir la pantalla. Ya estamos, ¿no? Se ve bien. Perfecto. Muy bien. Pues buenos días a todos y todas. Y gracias por la posibilidad de hablar con vosotros desde mi despacho aquí en Holanda. Es un honor para mí compartir mis ideas y mi experiencia con vosotros. Ya hace unos años que me esfuerzo para conocer el mundo español y latinoamericano de la terapia familiar. Me gustaría agradecer a Fabio Vega Caldós por darme esta posibilidad de hablar aquí. Pues ya me ha introducido muy bien, pero para quienes que no me conocen, de verdad soy psicólogo provocador, terapeuta familiar y terapeuta de EMDR, y trabajo con clientes holandeses, hispanohablantes y expatriados de otros países que viven en Holanda. Hace muchos años ya que estoy enamorado del mundo español y latinoamericano. En el otoño espero que pueda empezar una investigación en la Universidad de Almería, en España, con el enfoque en el papel de humor, ya que el planteamiento provocativo combina el buen contacto con el cliente, el humor y el desafío. Hoy me gustaría hablar con vosotros sobre la homeostasis, un fenómeno muy importante desde la perspectiva de la terapia familiar, ¿no? Y estos tiempos de la pandemia nos muestran otra vez el papel y la importancia de este. Lo que nos muestra la crisis por el COVID-19 es que el mundo sí puede cambiar de repente. La enfermedad nos da miedo, pero al mismo tiempo da oportunidades. Por ejemplo, que yo desde el otro lado del mundo pueda estar con vosotros sin viajar, sin problema. También nos muestra que podemos parar la santa economía si queremos. Eso significa que podríamos hacerlo también para conseguir importantes cambios contra, por ejemplo, el cambio climático y el medio ambiente. Aunque para luchar contra el cambio climático todavía no estamos dispuestos a llegar a cambios tan drásticos. Y eso nos dice lo siguiente: si necesitamos cambiar, si la crisis es suficientemente tangible, podemos cambiar bastante bien y rápido. Pero si queremos cambiar, si debemos cambiar, pero sin mucha urgencia, bueno, no cambiamos nada de verdad. Tenemos la tendencia a volver a lo normal, aunque lo normal a largo plazo nos podrá perjudicar. Y eso es la homeostasis. El COVID-19, o mejor dicho, la crisis por ello, ha roto con la homeostasis a nivel mundial, nacional, municipal y familiar. Me gustaría hablar con vosotros sobre la necesidad de romper la homeostasis de los clientes en terapia, tanto los individuos como las familias o parejas.
Me gustaría contaros sobre las ideas desde la terapia sistémica de los autores Watzlawick, Fish y Wheatland, de Erickson, y desde la terapia provocativa de Fairley y de Maurizio Andolfi. Además, voy a contaros unas ideas de la terapia provocativa que tiene como objetivo romper la homeostasis. Primero, hablamos sobre cambio. El libro de Watzlawick, Wheatland y Fish de 1974 elaboraron algunas ideas sobre el tema de cómo conseguir un cambio de verdad en la terapia. Las claves importantes tienen mucho que ver con los supuestos provocativos. La clave principal de sus intervenciones es la distinción entre el cambio del primer orden y el cambio de segundo orden. Explican de manera profunda la teoría de cambio. El resumen que nos dan es el siguiente. Una persona que sufre una pesadilla puede hacer acciones dentro de su sueño, por ejemplo, saltar, esconderse, gritar, volar, teletransportarse hacia otro lugar, etc. Pero ningún cambio de una a otra acción jamás terminará la pesadilla. Eso es lo que llaman cambios del primer orden. La única salida de la pesadilla involucra un cambio de soñar a estar despierto. Despertarse, obviamente, ya no es parte de un sueño, sino un cambio a un estado totalmente diferente. Y eso es lo que llaman un cambio de segundo orden. Según los autores, el problema con muchos clientes y con muchos terapeutas es que buscan las soluciones dentro del mundo de los cambios del primer orden. Y por las tendencias homeostáticas que existen en las personas, parejas y familias, los cambios de primer orden solo pretenden cambiar la marcha de los acontecimientos. Sin embargo, al final nada ha cambiado realmente, como en el ejemplo de la pesadilla. Para conseguir un cambio verdadero, hay que aplicar cambios de segundo orden. Eso significa que tanto el terapeuta como los clientes tienen que salir de su marco de referencia de siempre para buscar una solución fuera de la caja. Así que introducir un cambio de segundo orden solo es posible desde fuera. Esa manera de pensar tiene algunas repercusiones. El cambio no se encuentra en analizar el pasado ni en analizar la pregunta ¿por qué? Eso significaría quedarte dentro del marco habitual. Hay que buscar soluciones fuera de la caja, en el aquí y el ahora. También hay que abandonar la tendencia de más de lo mismo. La tendencia del hombre en crisis es repetir lo que conoce o lo que sabe hacer. Incluso aplicar más de lo mismo si no dan suficientes resultados sus esfuerzos iniciales para alcanzar un cambio. Watzlawick, Wheatland y Fish propusieron una idea paradójica de aconsejar al cliente a hacer más del problema. Y eso es justo esos dos de Frank Fairley, el fundador de la terapia provocativa. Vamos a hablar sobre esta hipótesis más tarde. Aconsejamos de manera exagerada en la terapia provocativa a los clientes hacer, pensar y sentir más las soluciones previas del cliente, hasta que el cliente se dé cuenta de que tiene que salir de su propia caja equivocada. Muy importante para conseguir un cambio de segundo orden es la técnica del replanteamiento. La idea principal es que la realidad no es la realidad. Aquí lo que cambia como resultado del replanteamiento es el significado atribuido a la situación y por lo tanto sus consecuencias, pero no sus hechos concretos. Watzlawick, Wheatland y Fish nombran la técnica de confusión de Erickson, que es un método inédito de la inducción hipnótica. Dicen, en un estado de confusión buscamos información nueva que pueda acabar con la confusión. Eso hace que estés más susceptible y que quieres agarrarte a la siguiente pieza de la información. La anécdota de Erickson mismo mostrando confusión en una situación es la siguiente. En un día ventoso, un hombre doblaba deprisa la esquina de un edificio
chocándose contra mí, mientras yo intentaba mantenerme firme para que no me llevara el viento. Antes de que pudiera restablecer su equilibrio para hablar conmigo, yo miré el reloj como si me hubiera pedido la hora y cortés le dije, son exactamente las 2:10, aunque en realidad eran más cerca de las 4 de la tarde. Más o menos una manzana más lejos, me di la vuelta y vi cómo todavía me estaba observando, sin duda, confuso y perplejo por mi comentario. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esta anécdota? Lo normal hubiera sido disculparse mutuamente. En cambio, la inesperada respuesta de Erickson de repente redefinió el contexto como muy distinto, es decir, un contexto que habría sido adecuado socialmente si el otro hombre le hubiera pedido la hora. Sin embargo, incluso en ese caso habría causado desconcierto por haber ofrecido una hora incorrecta, en contraste con la manera cortés y atenta en que se la dio. El otro hombre, en ese momento de desconcierto, es mucho más susceptible de recibir información para salir de la confusión. Por lo tanto, la confusión o la preparación del replanteamiento es un paso importante en el proceso para conseguir un cambio de segundo orden. Me gustaría mostraros un vídeo corto de Stuart Brown que tiene mucho que ver con el efecto de la confusión y el replanteamiento. So I'm going to take you through what I think is a remarkable sequence. North of Churchill, Manitoba, in October and November, there's no ice on Hudson Bay, and this polar bear that you see is 1,200-pound male. He's wild and fairly hungry. And Norbert Rossing, a German photographer, is there on scene making a series of photos of these huskies who are tethered. And from out of stage left comes this wild male polar bear with a predatory gaze. Any of you have been to Africa or had a junkyard dog come after you, there is a fixed kind of predatory gaze that you know you're in trouble. But on the other side of that predatory gaze is a female husky in a play bow wagging her tail. And something very unusual happens. That fixed behavior, which is rigid and stereotyped and ends up with a meal, changes. And this polar bear stands over the husky, no claws extended, no fangs, taking a look, and they begin an incredible ballet. A play ballet. This is in nature. It overrides the carnivorous nature and what otherwise would have been a short fight to the death. And if you'll begin to look closely at the husky that's baring her throat to the polar bear, and look a little more closely, they're in an altered state. They're in a state of play. And it's that state that allows these two creatures to explore the possible. They are beginning to do something that neither would have done without the play signals, and it is a marvelous example of how a differential in power can be overridden by a process of nature that's within all of us. Now, how did I get involved in this? John mentioned that I'd done some work with murderers, and I have. The Texas Tower murderer opened my eyes in retrospect when we studied his tragic mass murder to the importance of play, in that that individual, by deep study, was found to have severe play deprivation. Charles Whitman was his name. And our committee, which consisted of a lot of hard scientists, did feel at the end of that study that the absence of play and a progressive suppression of developmentally normal play led him to be more vulnerable to the tragedy that he perpetrated. Ya, creo que es increíble que pasa en este reportaje de fotos, pero como muestra el vídeo, jugar tiene una potencia muy grande. Personalmente creo que el humor y el ambiente de juego en las sesiones aportan mucho a la efectividad de la terapia provocativa, por lo cual voy a investigar el tema.
Pero el vídeo muestra también que la conducta inesperada del husky causa confusión en el oso polar antes de decidir cambiar su planteamiento de comer hamburguesa de husky a jugar con mi nuevo mejor amigo. Frank Farrelly, el fundador de la terapia provocativa, dijo sobre la confusión, el rol del humor en su resolución, resolver la confusión. Como era un chiste, el humor funciona por el giro sorprendente en el remate y los nuevos elementos que añade al contexto actual. La incongruencia da sacudidas a la percepción normal y la apaga temporalmente. Y la verdad y la falsedad están puestas juntas de manera incongruente. La realidad está sacudida y nuestra risa es la manera de expresar que entendimos que nuestros modos están rotos, al menos momentáneamente. Farrelly también habla sobre la importancia de sacudir nuestra percepción normal. Dice, hay muchas contradicciones en la vida, hay muchos cambios, pero el ser humano prefiere la certeza y la claridad. Podemos sentirnos rígidos por ello, aunque la realidad exija cierta flexibilidad. Para adaptarnos a la vida, en cambio, tenemos que adoptar nuevas perspectivas frecuentemente. El humor puede servir muy bien para adoptarlas. Un buen ejemplo es un conflicto entre el pensar continuamente de manera opuesta al sentir. Pensar demasiado puede disminuir la intensidad del sentir. Demasiado enfoque en el sentir puede bloquear el pensar. Pero ninguno de los dos lados representa el funcionamiento humano óptimo. Dos maneras para establecer un buen equilibrio entre el pensar y el sentir son el humor y el juego. Es totalmente imposible guardar distancia o ser excesivamente consciente de lo que piensan otros de ti si estás riéndote o jugando. El humor puede permitir al hombre mantener la distancia psicológica adecuada, por la cual sus emociones agobiadoras y sus pensamientos irracionales llegarán a una perspectiva más adecuada. Entonces, hemos visto cómo tanto Václavic y sus compañeros, como Farrelly, abogan por romper con el pensar, sentir o actuar normal. Gracias a la confusión, llegamos a ideas y perspectivas nuevas que nos pueden ayudar a encontrar una salida a nuestros problemas. En cuanto a los problemas relacionales en las familias, Maricha Andolfi, justo antes de la ponencia he puesto este cartelita porque alguien me mandó hoy. Me da risa la gente competitiva. Sí, a mí también. Y esto se puede ver, ¿no? A mí también me dio risa este cartel. Pero bueno, quería hablar sobre Andolfi y lo que él escribió sobre el rol de la homeostasis y la importancia para romper con ello. Dice, si el terapeuta asume la responsabilidad para ser el guardia de la homeostasis en la familia, podrá liberar a los miembros de la familia de la responsabilidad de defenderse de nuestros intentos de cambiar la familia. Es decir, si el terapeuta se hace más rígido, eso podrá permitir a la familia volverse más flexible. La ruta para alcanzarlo, aconsejar a todos los miembros de la familia que continúen haciendo su conducta contraproducente. También escribió que sin crisis no hay suficiente voluntad para adaptar los patrones fijos en los que está situado el comportamiento contraproducente. Por eso, la tarea para el terapeuta es aumentar el desequilibrio en la familia. Para lograr eso, tiene que acentuar o destacar las contradicciones y las diferencias entre los familiares. Mientras tanto, en muchos planteamientos de la terapia familiar, existe la tendencia a disminuir las diferencias pensando que así los familiares se acercarán. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el terapeuta da la razón a todos los miembros de la familia? Si todos los miembros tienen razón y de verdad sienten que les han dado la razón, ya no hay motivo para empezar a continuar una discusión.
para la familia no hay otro remedio que enfrentarse al dolor de sus propias contradicciones. Enfrentándose a este dolor, la probabilidad de que los miembros de la familia perciban el cambio en su propia conducta menos amenazante crece y estén más abiertos a las ventajas de un cambio. Tanto Watzlawick y los suyos como Andolfi ya hablan de aconsejar a los clientes seguir con su conducta inadecuada como manera de aumentar la crisis y de hacer los clientes dudar, o mejor dicho, entrar en la confusión y por ello encontrar nuevas perspectivas. Es lo que en la terapia provocativa está muy bien elaborado, más y mejor que en otros planteamientos, creo. Por cierto, Andolfi ha estudiado el trabajo de Frank Farrelly y coincidieron algunas veces. No extraña entonces que parte de su trabajo hace pensar en el planteamiento provocativo. Bueno, ya hemos hablado de la importancia de la confusión, de aumentar la crisis emocional en cuanto a clientes individuales o la crisis relacional en cuanto a familias y parejas, y de trabajar diferentemente para romper la homeostasis. ¿Cuáles son algunas de las intervenciones que utilizamos cuando trabajamos de manera provocativa? Os explicaré el primer supuesto provocativo que funciona como hilo rojo en la terapia provocativa. También doy ejemplos de algunas técnicas antes de contestar a vuestras preguntas. El primer supuesto provocativo se llama: si quieres que el burro avance, tienes que tirarle de la cola. Es el supuesto en el que la gente reconoce el aspecto de la psicología inversa, aunque la terapia provocativa es más que solo una psicología inversa. El supuesto está basado en las dos hipótesis de Frank Farrelly. Hipótesis 1. Si el cliente es provocado por el psicólogo, con buena comunicación, con humor y conectado a las vivencias del cliente, el cliente se moverá en la dirección opuesta a la definición que el psicólogo ha dado a este como persona. Es decir, si decimos a un cliente con autoestima baja que merece la pena, que es un tipo muy valiente u otras cosas positivas, tendrá la tendencia a disminuir todo lo que le decimos. Solo me dices eso porque eres mi terapeuta, pero la verdad es que soy un don nadie. ¿Reconocible? Entonces, sí, es muy simpático decirle estas cosas positivas a tu cliente, pero no sirve para nada. Al contrario, si le decimos al cliente que estamos de acuerdo con él o ella, que de verdad es un don nadie, y si encima lo exageramos un poco, por ejemplo, diciendo, hombre, que veo a mucha gente, pero entrando en mi despacho me asombro la nihilidad que representas. Hay materia y hay antimateria. El agujero negro, pues tú, más bien como la antimateria, ¿no? El cliente también tendrá la tendencia de ir a la dirección opuesta de lo que le estamos diciendo. Por ejemplo, reaccionando, pues no estoy tan mal, ¿no? Me parece un poquito raro. Y lo que ha pasado en este momento es que por la sensación de la protesta, el cliente ha dicho algo más positivo o menos negativo sobre sí mismo. Y eso es precisamente lo que buscamos causar. Hipótesis 2. Si el cliente es estimulado provocativamente por el psicólogo, con buena comunicación, con humor y conectado a las vivencias del cliente, para continuar con su comportamiento contraproducente y apartado de la norma social, el cliente tendrá la tendencia a adoptar el comportamiento más beneficioso para sí mismo y para los otros, lo que está más cerca de la norma social. Lo que espera un cliente de nosotros es que le daremos consejos para salir de sus problemas, ¿no? Es normal. Pero lo que también es normal es que muchos clientes no hagan mucho con nuestros consejos. Por supuesto, hay clientes que con un poquito de apoyo y buen consejo tiran para adelante. Pero a la mayoría de la gente le cuesta cambiar. A mí también me cuesta cambiar mis costumbres.
a nuestros clientes también, incluso cuando se trata de costumbres poco beneficiosas. Dar un consejo a un cliente puede resultar el primer paso de la decepción del terapeuta. Otra vez me he esforzado dando mis mejores ideas y el resultado, nada. Pero ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Primero, el cliente estará confuso. ¿Me habla en serio este terapeuta? La tendencia es escuchar atentamente a lo que el profesional dice. Como en el ejemplo de Erickson, ¿no? Por la confusión, más susceptible para nueva información. Pero aconsejando que no cambie el cliente o como alternativa, dando consejos absurdos, da como resultado que el cliente esté confuso. Y en este momento tiene que pensar por sí mismo para salir de la confusión. Está forzado a pensar fuera de la caja y nos dará consejos mejores y más sanos de los que le damos a él o ella. Hablaré sobre 3 técnicas provocativas. Primero, ¿cuál es el problema? Trata de asumir la responsabilidad para un cambio desde el primer minuto. Asumir la responsabilidad por la parte del cliente. 2, ¿quién es el problema? Trata de incorporar la causalidad circular en vez de lineal en tratamiento. Y tercero, la matriz es fantástico y eso trata de cómo podemos empeñarnos en provocar al cliente. Pero primero, ¿cuál es el problema? Pues, ¿en qué sentido es la intervención con el nombre ¿cuál es el problema? Provocativo? ¿No es una pregunta muy normal? Pues claro. Pero vamos a utilizar esta pregunta vulgar en el mundo de la terapia para cambiar los roles desde el inicio de la primera sesión de un tratamiento. La idea es que no entenderemos por qué es un problema lo que nos cuenta el cliente, que solamente veremos la normalidad, incluso una reacción muy sana o una gran calidad del cliente en su problema. O que dejaremos en manos del cliente que nos convenza de que realmente sufre por este problema. Lo que alcanzamos directamente con esta técnica es el cliente tiene que defender su problema en vez de ahogarse. Esta vez con su terapeuta en lugar de su mejor amigo o su hermana, su pareja. Así el cliente tiene que ponerse más asertivo desde el minuto 1. Explicando otra vez al terapeuta por qué de verdad es un problema, el cliente va al grano formulando su problema más concreto para penetrar en la cabeza del terapeuta tonto. Por las reacciones y respuestas del terapeuta, el cliente es desafiado a mirar su situación desde otras perspectivas. Eso le lleva a tener más realismo de sí mismo. Así también establecemos que dejamos la responsabilidad en manos del cliente. Solemos aceptar la definición del problema entregado por el cliente, así como así. Después está en nuestras manos expertas analizar el problema y llegar a conclusiones contundentes. A través de la técnica ¿cuál es el problema? Obligaremos al cliente a asumir la responsabilidad. Para mostraros cómo funciona, he seleccionado un fragmento con Silvia, una chilena viviendo en Holanda. Sufre sonambulismo y mucho estrés por su doctorado. En el fragmento puedes observar cómo no entiendo a ella, cómo malinterpreto lo que me dice. Y claro, estos problemas de sonambulismo, primero empecé, solo hablaba, luego empecé a despertarme en la noche y hacer cosas, era como que estuviera despierta, o sea, sí. Mi marido me miraba y decía que yo estaba como en calma, que yo hacía cosas, era como que estuviera normal. Y eso lo tuve por casi 2 años, o sea, fue como incrementando el último año y medio. Vale. Y las últimas veces cuando ya fue más intenso fue cuando tomé 2 veces una ducha y no me desperté. Ok, hay que duchar frío, ¿no?
Eso puede ayudar en despertarte. Puede ser, pero fue, ya el nivel creo de sonambulismo era muy extraño y muy raro, ya las dos veces Hombre, que duché. entonces tiene este sonambulismo muy limpio. Eso sí, No, es mejor que, hombre, mi hermanita cuando teníamos 8 años también sufre un episodio de sonambulismo meándose en el jardín, ¿no? Y sin darse cuenta, por supuesto. Y claro, nosotros, ¿no? es La muy mañana calma, después, ¿no? ¿qué está aquí? Claro, uno no se da Entonces, cuenta. tú tomando duchas, Mi marido, perfecto. cuando yo lloraba, porque claro, en algún momento me empezó a afectar porque era como que, no, ¿cómo tú aguantas esto? Y era como ¿Has, que has decir, empezado sexo? Sonambul... sonambulismo. con tu sonambulismo. No, Es ahí. Eso es solo una soy pena. limpia, Eso solo soy limpia. solo es limpia, no sucia en este sentido. Limpia y preparo los tuppers para el otro día. No, también. Perfecto, entonces. No es sonambulismo. Es tu cuerpo diciéndote, chica, hay que apretarte porque hay tantas cosas que hacer. Por favor, utiliza la noche para hacer Para cositas. hacerlo más efectivo. Entonces, me parece estupendo. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que al día siguiente, bueno, nunca recordaba nada, pero al día siguiente estaba muy cansada y claro, durante el doctorado mi tema de tesis es un poco complicado, entonces durante mi doctorado me pasé trabajando casi los últimos 3 años, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero fue el tema complicado o tú no tan inteligente. Pues es que yo creo que hay dos Ah, factores. las dos. Porque mm, no es que sea tonta, No pero tan no, tonta. no me encuentro tan tonta. Bastante tonta, pero no tan tonta. No, no bastante. Me encuentro, no la mujer más inteligente, pero sí soy medianamente inteligente. Sí, pero mediana inteligente haciendo un PhD es como buscar problemas, ¿no? Pues sí ¿Por, puede por ser. qué no has dejado estudiar después tu máster diciendo, ahora soy una académica Lo que y ya pasa es que está? en Chile el sistema es muy raro, porque Ah, yo no hice un máster. En Chile tú tienes el bachelor y tienes una extensión de 1 año y medio ujú. en la que haces una tesis o de investigación, desarrollas una investigación y con los créditos aquí en Holanda eso cuenta como un máster. Vale. Entonces tú tenías que empezar no desde cero, pero desde -5. Eh, yo creo que no es que sea tonta, porque yo soy muy capaz, pero el tema también era muy complicado. Pero Bueno, yo no lo sé. si lo pienso Alguien que es ahora, tan capaz que tiene que trabajar tantas horas y utilizar las horas de la noche, pero bueno, sí, tú eres no tan tonta entonces. Vale. pero es que estaba más que todo el tiempo en el laboratorio, porque Vale. Pues eh, lo que pasa en su sesión es lo que ha visto, ¿no? Que provocarla, ella tenía que al grano para, y también con, en la parte de ser tonta o no tan tonta, que realmente fue algo que en la sesión siguiente me ha confesado que sí es parte de su problema, porque su marido es catedrático aquí en Holanda y ella solo una chica, ni siquiera con un máster, pero haciendo un PhD, un doctorado muy, muy, muy complicado. Eh, pero por su protesta estaba diciendo, pues no, 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 yo soy bastante inteligente, etcétera, ¿no? Eso es lo que queremos establecer. Bueno, trabajando con un individual,
un cliente individual, lo hago así. Pero trabajando con problemas o familias, el principio de la causalidad lineal versus circular es muy interesante e importante también. Con clientes individuales hablamos sobre las consecuencias relacionales. Con parejas y familias, las relaciones, y por eso las consecuencias relacionales están siempre disponibles en la consulta. Cuando está presente su pareja, la persona afectada puede reaccionar por su propia cuenta. Es genial. La tendencia entre parejas es acusarse, sea abiertamente, sea encubiertamente. La gente busca la causalidad para entender la secuencia de los hechos y así disculpar su propia conducta. Buscan causalidad lineal. Ella me molesta con todas sus preguntas. Quiero que me deje en paz. Así habrá más tranquilidad. Pero, ¿qué piensa la novia? Quizás algo así. Quiero fortalecer nuestra conexión, pero nunca me habla de nada. Por eso le pregunto muchas cosas. Es muy normal, ¿no? Apuntan ambos al otro lado para culpar y hallar la solución. Según Napier y Whittaker, culpar a otra persona es un proceso poderoso, no solo para acusar a los otros miembros en la familia, sino también para defenderse a sí mismo. Sin embargo, siempre tenemos que verlo con circularidad, porque él se calla, ella siente la necesidad de preguntarle más. Él no sabe cómo reaccionar ante el interés de ella y hace lo que sabe mejor, callarse. Ella se siente inquieta por su silencio, piensa que tal vez pase algo, por eso le pregunta aún más, etc. Una buena solución es tomar mutua responsabilidad, hablar sobre la causalidad circular. Para conseguir que los miembros de una pareja o una familia asuman esta responsabilidad, suelo exagerar la causalidad lineal. Exagerando la causalidad lineal, la causalidad circular surge. Permíteme leer un pasaje de mi libro que trata del tratamiento de Cristina la culpable y Carlos el ausente. Así puedo mostrar lo que acabo de explicaros. Cristina y su marido Carlos eran de Almería y estaban sentados frente a mí. Con clientes individuales suelo empezar con la pregunta ¿cuál es el problema? Pero con parejas o familias empiezo con la pregunta ¿quién es el problema? Así que también lo hice con ellos. Pues cuénteme, ¿quién es el problema? Ambos mirándose, riéndose, un poco incómodos. Cristina me dijo, pues debo de ser yo, supongo. Verás, he sufrido de cáncer. Terminé el tratamiento hace 2 años. Durante el tratamiento me quedé muy cansada, hecha polvo. Después esperaba volver a sentirme enérgica y con ánimo, pero no. Creo que esa es la razón más importante por la que estamos aquí en su consulta. Yo comentando, menos mal, por fin, alguien honesta. No sabes cuántas veces pregunto eso a parejas y necesitan mucho tiempo para apuntar quién es el problema. En cambio, tú vas al grano del asunto, Cristina. Muy bien. Pues relájate, Carlos. Ahora voy a someter a Cristina al 3er grado. Cristina, ahora que sabemos que tú eres el problema, puedes añadir otras razones para las que eres el problema. Quiero decir, aparte del cansancio. Cristina diciéndome, ¿más razones? Sí, 5 por el precio de una. Ya sabes, es el happy hour de los problemas. Puedes soltar todos tus defectos a la vez. Cristina, riéndose, seguía sentado bastante incómodo, pues por el cansancio no me apetece el sexo como en el pasado. No puedo ir de vacaciones, o sea, salir de la casa para viajar a mucha distancia, y de marcha tampoco. Visitar a amigos, no demasiado. En general, me he convertido en una mujer muy aburrida. Y Carlos, no aguantando que Cristina se echara toda la culpa, me dijo, para, no creo que seas la única responsable del problema. Yo también tengo una parte. Y yo, oye, Carlos, por favor, ya tengo una culpable, ¿eh? No necesito un culpable más. ¿Me vas a complicar el trabajo o qué? Cristina es la culpable. Cristina la culpable. Suena bien, ¿no? Pues bueno,
Ya está. Por favor, Cristina, sigue con tu confesión. Ambos riéndose ahora por la exageración de la situación. Carlos me dijo que no, Federico, es verdad que me cuesta el cambio drástico de nuestra vida, pero no estamos aquí por la enfermedad de Chris. ¿Enfermedad? ¿Todavía sigues enferma, Chris? Dijiste que estuviste enferma, pero ahora te has vuelto una mujer aburrida. Y Cristina me dijo, sí, tienes razón, pero los médicos no saben por qué me he quedado tan cansada durante tanto tiempo. Quieren investigar si la quimioterapia me ha afectado de forma temporal o permanente, a cuáles órganos, etc. Entiendo. Chris, la enferma y culpable. Pues la culpable me suena más adecuado, ¿verdad? Pero explícame por qué es un problema que tu mujer se haya convertido en un zombie. Carlos mirándome boquiabierto por este insulto hacia su esposa. Chris de nuevo riéndose. Carlos dijo, ¿no te sientes molesta por todo lo que Federica está diciendo? Cristina, hombre, para nada. Por fin podemos hablar sobre nuestros asuntos sin bloqueos, sin límites, sin vergüenza, al menos por mi parte. Y así continúo la sección, ¿no? Una sesión con una conversación más abierta entre ellos, con más risa, etc. 2 semanas después volvieron a mi consulta y Carlos me dijo que le extrañaba la reacción de Chris. Él pensaba que Chris no le iba a gustar el planteamiento provocativo porque era demasiado fuerte. En cambio, a ella le hizo gracia exagerar la situación, romper el hielo y reírse sobre condición. Eso supuso que por primera vez en mucho tiempo podían hablar sin reproches sobre sus dificultades. Esta reacción de Carlos y Chris muestra el quinto supuesto provocativo. La gente se ríe más pronto de lo que pensamos. Para fomentar el hablar de manera circular, exageró la casualidad lineal, como en el caso de Carlos y Chris. Siempre empiezo con la pregunta, ¿quién es el problema? O una alternativa parecida como parece para la información suministrada anteriormente que los dos tenéis parte de la culpa, pero siempre hay una persona que tiene más culpa. ¿Quién de vosotros tiene más culpa? Por el enfoque tan fuerte en la casualidad lineal pasan estas cosas. Reconocimiento. Cargando a Chris con la culpa, Carlos pensaba al inicio que por fin había alguien que lo entendía. Este apoyo inicialmente puede evocar el alivio. Al recibir este alivio y el reconocimiento fue más fácil para Carlos mirar su propia parte de la culpa. A veces una persona que de momento está a salvo porque estoy culpando a su pareja se siente pillada porque en el fondo piensa lo que estoy diciendo. Al hacerlo tan abierto, tan repentino y tan exagerado, la persona sabe que es muy exagerado lo que está pensando. Pero al mismo tiempo tiene que admitir que son sus pensamientos verdaderos. Entonces se crea un cortocircuito al darse cuenta de que ya no puede seguir pegado a sus propias convicciones en la contienda con su pareja. Muy a menudo este cortocircuito es expresado por esta persona con una pequeña sonrisa culpable por pensar todo esto. Otra cosa que pasa es el humor. El ingrediente más importante en un chiste es lo inesperado. Si no es inesperado, casi nunca funciona. Para las parejas resulta muy inesperado cuando empiezo la terapia asignando la culpa a uno de ellos. Funciona como un choque pequeño. Casi siempre la reacción es reír. Para dar un poquito tiempo para preguntas de vuestra parte, voy a saltar una pequeña parte para explicar una última cosa. Tiene que ver con esta matriz, es fantástico. Lo que es complicado al inicio en provocar a nuestros pacientes o clientes es empeñarnos en este planteamiento de siempre tirar a la cola del burro. Para hacerlo, tienes que inventar argumentos sobre la marcha. Y eso es complicado al inicio.
especialmente porque nuestra formación ha sido muy distinta, ¿no? De escuchar pacientemente al cliente, analizar lo que nos está diciendo. Entonces, si quieres realmente probar el enfoque provocativo, sirve mucho esta matriz de es fantástico. Frank Farrelly siempre ha dicho, usó la expresión, pero es fantástico, ¿no? Refiriéndose al problema mencionado por el cliente, después de haber inventado una multitud de razones por las que el problema del cliente en realidad es algo estupendo o lo mejor que le hubiera pasado en su vida. Mis profesores holandeses, Hollander y Weinberg, diseñaron una matriz que consiste en las ventajas del problema del cliente y las desventajas para cambiar. Puedes enfocarte en las ventajas del problema o en la necesidad de hacer más la conducta problemática. También puedes enfocarte en las desventajas de la meta o la imposibilidad para cumplirla. Y estos 4 enfoques los puedes combinar con la repercusión del problema en el cliente mismo, otras personas importantes, la sociedad, a corto plazo y a largo plazo. Así hay 20 argumentos posibles y con ellos puedes empeñarte en provocar al cliente durante sesiones. Conclusión. ¿Cómo pueden ser útiles estas ideas sobre la homeostasis y cómo romperla para el trabajo con familias? Primero hablamos sobre las familias y después sobre las oportunidades para los terapeutas. Lo que pasa en las familias por la pandemia. En cuarentena ya no tenemos la posibilidad de escapar de la familia. Espero que para la mayoría de las familias no sea necesario escapar frecuentemente. Sin embargo, existe un buen equilibrio entre tiempo juntos y tiempo a solas para los familiares. Sin la posibilidad de irnos al trabajo, colegio, gimnasio, amigos, etc., nos vemos obligados a pasar más tiempo juntos. Significa que tenemos que resolver las molestias diarias de manera diferentemente en vez de escapar al trabajo. Utilizar otras maneras no es lo primero que hacemos por motivo de la homeostasis. Incluso hacemos más de lo que solemos hacer, como hemos aprendido de Watzlawick y los suyos. Por ello, hay muchas preocupaciones respecto a familias problemáticas sin muchos recursos emocionales, mentales, cognitivos para improvisar. Lo que complica las cosas aún más es que nadie sabe cuánto tiempo durará esta situación. La pandemia no es algo que desaparece dentro de poco. Por otro lado, existe la esperanza de una vacuna dentro de algunos meses. Nada es seguro y adaptarse a y en una situación de incertidumbre es más complicado que adaptarse al contratiempo seguro. Da como resultado mucho estrés en las familias, especialmente cuando viven con muchos familiares en viviendas pequeñas. En el programa de hoy, diferentes ponentes hablarán sobre situaciones específicas, como Regina Giraldo, que hablará sobre la violencia de género. Por otro lado, vemos que sí, hay gente, hay familias, hay grupos que se adaptan, efectivamente porque no hay otra manera. Se buscan nuevas maneras de comunicarse, de trabajar, de reanudar la vida normal con unas adaptaciones. Por ejemplo, el teletrabajo y el andar con mascarillas cuando se va de casa. La pandemia también da oportunidades para reconectarse, pasar más tiempo juntos en vez de perderte en la velocidad de la vida. Incluso si tenemos que hablar con padres, abuelos a través de Zoom o Skype, ¿no? Por último, lo que pues debes hacer como terapeuta. Escuchar bien, analizar los problemas, dar consejos, todo eso es lo que solemos hacer. Y no hay nada mal en ello, especialmente ahora que la gente no puede aguantar mucho más. El escuchar y el desahogarse pueden ser muy útil, pero como he destacado, para romper la homeostasis hace falta buscar cambios de segundo orden. Y para lograr tal cambio podemos utilizar el planteamiento provocativo y las técnicas de tirar de la cola al burro. Empeñarnos en disimular que no entendemos el problema del cliente y aconsejarlo a hacer más de lo mismo hasta que el cliente o la familia decida cambiar una situación exagerada de la dinámica familiar. Por ello, podemos observar más claro que patrones adecuados e inadecuados existen. Un buen terapeuta provocador como abogado del diablo
no dejará de usar estas observaciones para romper la homeostasis. Por ejemplo, si queréis saber más sobre la terapia profuctiva, podéis ir a la sitio web terapiaprofuctiva.es, escuchar el podcast sobre la terapia profuctiva, leer el libro e incluso hacer un curso online en el que puedes aprender a aplicar los fundamentos de la terapia profuctiva en la consulta. Para todos los participantes tengo un cupón con un descuento de 20% de precio actual durante 4 semanas. El cupón es TTP 2020. Pues muchas gracias por vuestra atención.